A veces no nos acostumbramos a estar de pies para leer la palabra, pero es importante hacer una transición, ¿no? De la alabanza a escuchar la voz de Dios. Y esta tarde estaré hablando algunos minuticos con usted acerca de la presencia de Dios y la gran necesidad que tenemos de la presencia de Dios. Y antes de leer el contexto bíblico, mi pregunta para ustedes será la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que usted sintió la presencia de Dios en su vida? ¿Verdaderamente sintió palpablemente la presencia de Dios en su vida? Puede venir a la iglesia semanalmente, quizás hasta puede cantar y orar todos los días y no sentir la presencia de Dios. Y hoy estaremos hablando acerca del pecado de la presunción, cuando presumimos en nuestras vidas que lo que estamos haciendo es correcto delante de los ojos del Señor y es pecado. Y como eso a veces impide que podamos sentir a Dios genuinamente. Y estaremos examinando la vida del rey David y su gran deseo de tener el arca de Dios en Jerusalén una vez más. Y todas sus intenciones fueron buenas, pero no le agradaron a Dios porque todas sus intenciones iban en contra de la palabra de Dios y de sus mandamientos. Primera de Crónicas, capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Jerusalén y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Porque todo parecía bien al todo pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Seor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriam. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriam, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abed-Nadab en un carro nuevo, hasta un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Pero todos pensaban que estaban bien. Todos pensaban que estaban bien. Todos pensaban que estaban bien. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Giteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Oremos. Padre amante y Padre bueno, hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Que en esta tarde podamos entender que la gran necesidad que tenemos hoy es de tener acceso
a tu presencia, Señor, porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de vida, Padre. Pero que como pueblo de Dios, como remanente, podamos entender que tú has dado órdenes y mandatos cómo entrar a tu presencia y cómo vivir en tu presencia, oh Dios. Y aunque muchas veces nos parece que estamos bien, oh Dios, que por medio de tu Santo Espíritu hoy tú puedas traer convicción a nuestras vidas y nos ayudes a entender, Padre amante, que hay muchas cosas que quizás que tenemos que arreglar, oh Dios, porque aún el rey David, pensando que lo estaba haciendo bien, lo hizo mal delante de ti, oh Dios. Por lo tanto, pedimos tu misericordia, Señor, la convicción de tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos entender que esta es nuestra gran necesidad, tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay vida. Te pido, Señor, que tú arrestes las mentes y los corazones, oh Dios. Señor, que tú poses tu presencia en este lugar, Padre Celestial. Que no salgamos como entramos, Señor, de esta iglesia hoy día, Señor, pero que podamos oír tu voz. Quítame a mí, oh Dios, y ponte tú, Señor. Escóndeme detrás de la cruz del Calvario y que tu palabra fluya, Señor, con poder y autoridad, en el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Hermano, no es un mensaje fácil y espero que nadie se enoje conmigo. Pero si se enojan está bien, porque me tienen que amar, porque si no me aman, ¿cómo van a ir al cielo? Porque si no me aman a mí, a quien me pueden ver, ¿no? Carnalmente, ¿cómo pueden decir que aman a Dios y nunca lo han visto a Él, verdad? Pero a veces, hermanos, es importante hablar de verdad, ¿no? Y es bueno que podamos entender la verdad de Dios. Ahora, vamos a comenzar. ¿Qué significaba el arca? ¿Por qué tanto énfasis, ¿no?, en el arca del pacto? ¿Qué significaba? Si nos vamos al libro de Éxodos rápidamente, dejen sus Biblias abiertas para que así no digan que yo dije, sino que puedan ver lo que la palabra del Señor dice. Éxodos 37, versículos del 1 al 2. ¿No? Vamos a ver lo que significa el arca. Primeramente es importante entender que el arca fue construida por mandato de Dios, ¿no? Él dio las instrucciones. Y el arca siempre ha significado la presencia de Dios. Siempre ha significado la presencia de Dios. Y en Éxodo 37, del 1 al 2, podemos ver quién construyó el arca. No fue Moisés, ¿no? Y dice así: hizo Bezalel el arca de madera de acacia y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor. Así entendemos quién hizo el arca, este arca de madera que fue cubierto entonces con oro. ¿Y qué había dentro del arca? ¿No? 3 cosas nada más, ¿no? Había, ¿no?, el maná, ¿no?, símbolo de la provisión de Dios, las tablas de la ley, ¿no?, y la vara de Aarón que florecía, ¿no? Todas estas 3 cosas hablaban, ¿no?, de la grandeza de Jehová, de un Dios santo, de un Dios que requiere santidad, porque Dios aún requiere santidad y demanda santidad de su pueblo. No tienen que decir amén, pero Dios requiere santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Quizás no es muy común decir eso en el siglo XXI y quizás es muy triste decir que quizás esto no se oiga ya en la iglesia adventista del séptimo día, pero yo toda mi vida oí este mensaje en la iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. El arca significaba la presencia de Dios, que usualmente, ¿no?, cuando en tiempos de guerra, el arca acompañaba, no, al pueblo de Israel. Y ellos ponían su confianza que si el arca estaba presente, significando la presencia de Dios, tendrían victoria y ganarían la victoria sobre sus enemigos, ¿no? Pero podemos ver que ya para el tiempo del rey Saúl y antes, para el tiempo del profeta Elí,
algo horrible pasó, y había ocurrido en el pueblo de Israel. Históricamente, quiero que entiendan esto. Elí fue un sacerdote corrupto, no tanto por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Permitió que sus hijos, como sacerdotes, viviesen en pecado. Y nunca le llamó la atención a sus hijos por vivir en pecado. Nunca, sino que los aplaudió. ¿No? Ya para ese entonces, el sacerdocio estaba corrupto en Israel. Llega entonces momento de guerra con los filisteos, ¿y qué ocurre? ¿No? Se llevan el arca, ¿no? Pensando que iban a tener la victoria, pero estaban tan corruptos, ¿no? Que le perdieron a los filisteos. Y si nos vamos al libro de Samuel, esto ustedes lo pueden leer allá, es un fondo histórico, Primera de Samuel capítulo 4, van a ver que allá podemos ver que el arca entonces es capturada por los filisteos, ¿no? Y se llevan el arca. Una pesadilla horrible para ellos, ¿no? Porque no hubo plaga que no le tocó al pueblo de los filisteos, ¿no? Por llevarse el arca. Pero le diré una cosa, que el arca entonces no regresó al pueblo de Dios. El rey Saúl llegó a su poder, llegó a ser rey, y al rey Saúl no le interesó mucho la presencia de Dios. Mira lo que el rey Saúl quería. El rey Saúl lo que deseaba más que nada era éxito en su reinado sin Dios, éxito con las otras naciones sin Dios. Él quería hacer todo a su manera, conforme a su voluntad. Que cuando nos llegamos acá, a Primera de Crónicas capítulo 13, ya hacían 20 años que el arca de Jehová no estaba en su lugar correcto. 20 años, hermanos. David era diferente. A mí me gusta mucho David, porque David era un ser humano, pecador, imperfecto, pero en el capítulo 51 de los Salmos, después que había cometido adulterio y homicidio, le dice a Jehová: haz de mí lo que quiera, pero dos cosas te pido. No quite de mí tu Santo Espíritu y no me eches de tu presencia. Qué interesante. He matado, he cometido adulterio, pero dos cosas te pido: no quites de mí tu Santo Espíritu y no me eches de tu presencia. David conocía algo acerca de la presencia de Dios. Y él sabía que en la presencia de Dios lo oscuro se vuelve en luz. Y él sabía que en la presencia de Dios todo es posible. Que delante de la presencia del Señor, hermanos queridos, hay solución para todas nuestras necesidades. Que solo en la presencia de Dios hay vida. Que solo en la presencia de Dios hay paz. ¿Y cuántos hoy, aquí incluyéndome a mí, no necesitamos más de esa presencia? Yo la anhelo más. Yo quiero más de la presencia de Dios. Hermano, porque vivimos en un mundo de puro caos, donde a todo lo malo se le dice bueno. Yo necesito la presencia de Dios. Para mantenerme anclado, necesito la presencia de Dios. Pero Dios demanda algo de mí. Dios demanda que cuando yo me acerque a su presencia, lo haga conforme a sus mandatos y no como yo quiera. Y hoy, hermanos, queremos la presencia de Dios, pero queremos al mundo también. Hoy queremos acceso a la presencia de Dios, pero queremos venir con inmundicia delante de la presencia de Dios. Hoy queremos la presencia de Dios, pero voy a venir vestido como me dé gusto y gana. Hoy queremos la presencia de Dios, pero voy a vivir como me dé gusto y gana. Hoy yo quiero la presencia de Dios, pero voy a escuchar toda la música que yo quiero, no importando que sea impía y corrupta, pero quiero la presencia de Dios. Hoy yo quiero la presencia de Dios, pero voy a comer todo lo que me dé gusto y gana, no importando cuán daño me haga todo lo que coma, pero yo quiero la presencia de Dios
a mi manera. Y hoy queremos la presencia de Dios imitando completamente al mundo. No va a haber un amén. Y David quiso traer la presencia de Dios por medio del arca a Jerusalén, a su ciudad, pero lo hizo basada en la idea de presunción. Y el espíritu de profecía nos da amonestación acerca del daño y el peligro de la presunción. Y eso fue lo que le costó la vida a Usa, que presumió que él podía tocar el arca y vivir. Porque lo hizo con buen corazón, con buenas intenciones. ¿Cómo lo hizo? Una carreta nueva. ¿Cómo a Dios no le va a agradar eso? Nueva. Los bueyes perfectos. ¿Cuál fue el problema? Dios nunca dio mandato que el arca, su presencia, se llevase de esa manera. Nunca, hermanos queridos. Y hoy por la tarde, si desean, lo pueden leer, el capítulo 4 del libro de Números. Dios dio instrucciones exactas de cómo el arca se debía de llevar. Incluso, hermanos queridos, solamente los levitas podían cargar el arca y no se ponía en una carreta. No se ponía en una carreta. Y no solamente había los levitas, pero eran no solamente los levitas, pero todo era un proceso, hermanos queridos. Era tan ordenado porque Dios es un Dios de orden. Y hoy nos hemos olvidado que Dios es un Dios de orden. Y todo lo que se le hace a Dios, todo lo que se hace para Dios, debe de ser en orden y en excelencia, conforme a sus mandatos. No conforme al mundo, no conforme a la moda de hoy día, no conforme al internet, no conforme a las cámaras, porque el culto a Jehová nunca debe de ser un show. El culto a Jehová es una adoración genuina que sale del corazón en gratitud por lo que Él ha hecho por mí. En gratitud por lo que Él hace por mí. Y en gratitud por lo que Él hará por mí. Y por lo tanto Dios demanda que yo sea imitador de Cristo y no del mundo. Y muchas veces tenemos que traer memoria y tenemos que decirle al Espíritu Santo que haga un análisis concienzudo de mi vida. Y que quite de mi vida todo lo que no le agrade a Él. Sea el costo lo que sea, porque quiero ir al cielo. ¿Sabe, hermano? Yo a veces digo, yo no quiero necesariamente ir al cielo por temor a la perdición eterna. Es que verdaderamente me gustaría darle gracias a aquel que me salvó. Toda mi vida en la iglesia me gustaría ver aquel que me redimió, aquel que ha sido tan bueno para con mi vida. Cuán bello, hermano, sentarme a los pies de Jesús. ¿Usted nunca ha pensado eso? Cuán bello abrazar a Jesús, besar a Jesús, tocarle las manos de aquel que fue clavado en una cruz por mí. Yo quiero ver a Cristo. Yo quiero ver a Cristo. Lo quiero ver. Entonces, porque lo quiero ver, no por temor a la perdición eterna, hermano. Porque
Si los que son padres aquí, usted quiere que sus hijos lo amen por temor. ¿Qué validez tiene eso? Que sean amados por sus hijos por agradecimiento. Ahora, Aarón y su descendencia eran los que cargarían el arca. Y la descendencia de Coat eran los responsables, ¿no?, de arreglar todo cuando el tabernáculo se movía de un sitio para otro. Ese era el grupo de 2 levitas responsables. Y todo era ordenado, hermanos queridos. Buenas intenciones, pero no le agradaron a Dios. Escuchen lo que la hermana White nos dice acerca de esto, hermanos. Quiero que me escuchen una cita, porque quiero hablar un poquito acerca de la presunción. Cuando presumimos que lo que estamos haciendo bien es correcto, pero no lo es. Dice el Espíritu de Profecía, David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada. Cuando venimos delante de la presencia de Dios, es una obra sagrada. Cuando entramos por la iglesia, a la iglesia, es una obra sagrada. Cuando aquí se canta, es una obra sagrada. Cuando aquí se toca el piano, es una obra sagrada. Cuando se enseña la escuela sabática, es una obra sagrada. Cuando hay sociedades jóvenes, es una obra sagrada. Esto no es una tarima. Aunque todo ha cambiado, esto sigue siendo el altar de Dios. Sigue siendo el altar de Dios. Sigue siendo el sitio y el lugar donde Jehová se reúne con su pueblo y le habla a su pueblo. Es lugar santo. Todavía lo pienso así. No tienen que estar de acuerdo conmigo en ningún momento. Yo no estoy aquí para ganarme el favor de nadie. David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario, pero el Señor no podía aceptar el servicio. Qué interesante, ¿no?, lo que dice la mensajera del Señor. La habían emprendido con corazón alegre y voluntario, pero el Señor no podía aceptar el servicio, porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Los filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel. Y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos. Y al descuidar estas instrucciones, deshonraban a Dios. Escuche bien lo que dice la mensajera del Señor. Los filisteos se le entendía su error, porque eran impíos, pero no al pueblo de Dios, porque ellos habían recibido instrucciones de parte de Dios. ¿Cuál es su excusa? Como pueblo remanente hemos recibido verdad presente. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con esa verdad presente? ¿Dónde está esa verdad presente hoy día en el siglo XXI? ¿Dónde está la verdad presente que se le ha dado a este pueblo? Usa, dice la mensajera del Señor, incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había amenorado su sentido de la santidad de ella. Y con sus pecados inconfesos, ¿qué cosa? No. Pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar, escúcheme bien, hermanos, si es que creen todavía en el espíritu de profecía, si creen en el don de profecía dado a la iglesia, no puedo decir, yo sigo creyendo. Sigo creyendo. Dios no puede aceptar
una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente conforme y con respeto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al inducir al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigos a miles. Es el pecado de la presunción, como dice la mensajera del Señor, que muchas veces presumimos y creemos que Dios se agrada y Dios está lejos del asunto. Dios está lejos del asunto porque todo lo estamos haciendo fuera de sus mandatos, fuera de esos parámetros que Él nos ha dado, tanto en su palabra y en el espíritu de profecía. Pero hoy queremos ser súper modernos. Quiero hablar acerca de la santificación para comenzar a concluir, hermanos queridos. Porque algo que vemos en el capítulo 15 es que David se afligió, ¿no? En el capítulo 13. Y se dio de cuenta, algo aquí ha ocurrido mal. Dice que tuvo temor a Dios y dejó el arca con un levita. Y dice que él fue bendecido en estos 3 meses y su casa. Entonces David vuelve una vez más a tratar y decide que esta vez lo va a hacer conforme a los mandatos del Señor. Y mira lo interesante, hermano. Vaya al capítulo 12 del capítulo 15 de Primera de Crónicas. Y dice David, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ahora se da cuenta, ¿no? Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasar el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. ¿Usted quiere presencia de Dios en su vida? Santifíquese. ¿Usted quiere presencia de Dios en su vida? Santifíquese. Con música mundana no hay presencia de Dios en su vida. Con baile no hay presencia de Dios en su vida. Con ver todo lo que Netflix ponga en la pantalla y usted se sienta a reírse y a gozarse de eso, no hay presencia de Dios en su vida. Esto no es legalismo, esto es realidad. Esto es realidad. Con usted ponerse toda la moda que ha salido de Hollywood, de todos los diseñadores, y no piensa en el espejo si esto le agrada a Dios, sí o no, no es presencia de Dios en su vida. Usted quiere presencia de Dios en su vida, santifíquese. Santifique su corazón, santifique su mente, santifique su boca. No podemos hablar como nos da gusto y gana y decir que adoramos a un Dios vivo y verdadero. No podemos tener pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Un corazón lleno de odio, un corazón lleno de rencor. Y pensar que estamos agradando a Dios, hermanos queridos. Somos humanos y en nuestra humanidad fallamos. Pero gracias a Dios que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Al Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. ¿Sabe, hermano querido? Cuando usted vino a Cristo Jesús, Dios lo salvó de la culpabilidad del pecado. Entonces le da el Espíritu Santo para que lo santifique,
para que le dé victoria sobre el poder del pecado. Cuando Cristo venga en gloria, seremos salvos de la presencia del pecado. Pero todavía hay pecado en este mundo y te necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude. Santificaos. David entendió que la primera vez no hubo santificación. Pero esta vez le dijo a los sacerdotes, ya aprendimos nuestra lección, ahora santifíquense. ¿Y qué quiere decir santificarse? Consagrarse a Dios, separarse. Hermano, quite de su vida todo lo que no le agrada a Dios, hermanos queridos. Venga con un corazón sincero a la iglesia, sepa cómo se viste para venir a la iglesia, pero no solamente eso, hermano querido, cómo se viste también cuando va al trabajo, porque es que somos embajadores de Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo hay un mundo que nos mira. ¿Qué se pone y se dejó de poner, hermano querido? Sea un pantalón para los varones aquí en la iglesia, una saya, un vestido, una falda. Dios mío, ¿cómo se visten para venir a la iglesia? Para traerle adoración a Dios. ¿Qué escuchan y dejaron de escuchar? La presencia de Dios es crucial en nuestras vidas. Tanto que necesitamos a Dios, que muchos nos quejamos. Y cuando hay un problemita que llega a nuestra vida, rápidamente, Dios mío, pon tu mano, Señor, te necesito, anhelo que puedas obrar, Señor amante. Pero ¿cómo vivimos? Oh, Dios desea. ¿Usted no se cree, hermanos, que Jehová quería morar con el pueblo de Israel? Claro que sí. Claro que sí, y me encanta David porque David aprendió la lección y trató 2 veces. La primera vez fallé y él se dio de cuenta que falló completamente. Oh, pero la segunda vez con un corazón arrepentido lo hizo correctamente. Lo hizo correctamente conforme a los mandatos de Jehová, conforme a lo que Moisés le había enseñado por medio de Jehová, porque fue Jehová quien le dijo a Moisés. ¿Sabe, hermanos queridos, que en Éxodo hay una parte que es muy interesante para mí? Es cuando Moisés va de nuevo a Dios por segunda vez para recibir las tablas de la ley, ¿no? Porque fue 2 veces, ¿no? Dice que Jehová descendió y estuvo con Moisés. Que Jehová descendió y habló con Moisés y santificó su nombre. Santificó su nombre. Pero Jehová le dijo algo a Moisés: tú subes solo. Yo no quiero que este pueblo se acerque ni al pie de la montaña, ni los animales los quiero aquí. Tú subes. Y lo más que me interesa a mí es que Dios está doquiera, ¿no? Porque Dios es omnipresente. Pero déjeme decirle, su presencia no está doquiera. Dios está doquiera porque Él es omnipresente. Pero es muy interesante, Dios estaba en ese monte, pero dice que Él descendió específicamente para estar con Moisés y santificó su nombre. Qué bello sería que Dios descendiera y estuviese un tiempo con nosotros. Ay, yo anhelo eso. Sentir su presencia palpable. Sé que me quedan 2 minuticos más, veo el reloj y voy a terminar. Lo sé, lo reconozco, que son 2 minuticos nada más lo que tengo. Y tenemos un himno, lo reconozco, hermanos queridos. Y esto me desespera porque voy a ser honesto, estoy hablando de toda sinceridad. Me desespera, me pone bien mal, pero nada, 2 minutitos más me quedan. Pero escúcheme algo. No se vaya sin un compromiso con Dios, que usted quiere sentir su presencia. Y dígale, Señor, santifícame, haz lo que sea necesario, quita de mí lo que sea necesario. Señor, no quiero imitar al mundo, quita el deseo del mundo en mi vida. Quiero vestir para ti, quiero hablar conforme a tu palabra, quiero vivir conforme a tu palabra, quiero alimentarme conforme a tu palabra, quiero guardar el sábado conforme a tu palabra. El sábado tiene márgenes, hermano, comienza y termina la puesta del sol. No cuando el culto se acaba. No cuando el culto se acaba. Y hay muchas cosas que se hacen el día sábado y hay muchas cosas que no se hacen.
Dios le ha dado 6 días para que haga todo lo necesario, el día de preparación. El sábado no es un día para estar cocinando, ni estar comprando, ni estar en tiendas. Pero queremos a Dios. Queremos a Dios bajo la presunción, no conforme a su mandato. Y ese fue el error, el primer error de David, pero lo aprendió la segunda vez, hermanos queridos. La hermana Nayelis no va a cantar en estos momentos y luego voy a terminar en oración. Me gustaría tener mucho más tiempo con ustedes, pero sé que ya el tiempo pasa. Pero, ¿sabe? A través de los años me enamoré de una cita de la hermana White que la quiero compartir con ustedes. Y a través de los años, siempre en mi vida de oración, la menciono y le digo al Señor, Señor, esto es promesa tuya. Es promesa tuya por medio del Espíritu de profecía. Y yo me aferro a esto. La mensajera del Señor dice, mensajes selectos, tomo 2, que los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente al mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Una vez más, los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Mensajes selectos, tomo 2, página 433. Y siempre he hecho esa promesa del Espíritu de profecía mía. Porque reconozco, hermanos, que si oro con fe, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Es que algo tiene que pasar porque así Dios me lo ha prometido. Y Dios me lo ha prometido en su palabra y lo vuelve a prometer por los escritos sagrados inspirados de nuestra hermana White. Algo tiene que pasar. Y hay ángeles ministradores esperando. Después que nuestra hermana nos deleite con este canto para la gloria del Señor, voy a orar. Y mi deseo para ustedes es que puedan anhelar más y más la presencia de Dios en su vida. Y que le puedan pedir a Dios que se manifieste con poder y autoridad en sus vidas. Y que pueda quitar de su vida todo aquello que impida la santificación y su presencia.